Buenas tardes, mi nombre es Sonia Asturquiza y en este video presentaré el desarrollo de la actividad 4 de estadística, donde se aplican medidas de dispersión, asimetría y cortosis a un conjunto de datos con el fin de analizar su comportamiento. Para esto, utilizamos datos en una muestra de 70 personas donde manejamos edad, peso y estatura. A continuación lo que vamos a ver es el cuadro de Excel. Entonces para esto estamos viendo la edad, la estatura y el peso. En la primera muestra vimos las veces de la atención que fueron al médico, sin embargo en este caso no lo vamos a utilizar. ¿Listo? La edad, la estatura y el peso están totalmente organizadas. Para la oscilación, entonces tomamos la muestra en este caso de la edad. ¿Cierto? Entonces hablamos de la oscilación de edad. ¿Cómo hablamos de la oscilación? Hablamos de que necesitamos un máximo y necesitamos un mínimo. Y así definimos la oscilación. Para esto que utilizamos la fórmula max, que es el máximo que hay entre la columna, en este caso que es la A2, y la A71, que es donde termina nuestra muestra, y así tenemos el máximo. De la misma manera hicimos con el mínimo, ¿cierto? Tomamos la misma fórmula, solo que cambiamos a mínimo, y para la oscilación lo que hacemos es tomar el máximo y el mínimo y restarlo, como nos lo indica aquí la fórmula. ¿Qué podemos ver con esto? Con esto podemos ver que la oscilación es de 26, es decir, la edad es esa. Lo que nos muestra que hay personas bastante jóvenes y otras no mayores. Casi todas están como en el mismo rango de edad. Cosa contraria que nos pasa con el peso y con la estatura. Lo que podemos ver aquí es que la oscilación del peso es de 45, lo que nos indica que es la más alta en la muestra que tenemos presente. Cosa contraria a la estatura, que es de 0.44, no hay mucha diferencia. La oscilación de los datos nos informa qué tan diferentes son en cada aspecto. El peso es donde más diferencia encontramos y los demás datos no tienen tantas variaciones y así también podemos entender toda la muestra. Ya tenemos la desviación. Son las mismas muestras, pero ¿qué hacemos? Para poder conseguir la desviación necesitamos sacar el promedio. De la misma manera usamos la fórmula promedio y tomamos la muestra que tenemos. De la desviación media, tomamos, esta es la fórmula desviación promedio y tomamos la misma muestra. Y esta es la fórmula que usamos para la desviación estándar. ¿Qué nos podemos ver con esta fórmula y con esta muestra? Que el promedio de edad es más o menos de 32 años. O sea, la mayoría de todas las muestras que tenemos. Para este paso, analicé las variables de edad, peso y estatura utilizando en este momento Excel. Para calcular el promedio en Excel utilicé la función de promedio. Es como lo podemos ver aquí. Aquí encontramos la fórmula. Luego de esto, que ya tenemos el valor promedio de cada variable, encontramos la desviación media. Entonces, para esto también usamos la fórmula de Excel, la que podemos ver encontrada aquí. Y para la desviación estándar, que es la que vemos de últimas, esta función lo que hace es permitir conocer qué tan dispersos están los datos respecto al promedio. Después de esto, ¿qué podemos concluir? Que el peso es la variable más dispersa, mientras que entre la edad y la estatura están un poquito similares. Excel nos facilita el cálculo de estas medidas, pues así también podemos ver de una forma clara el comportamiento de los datos. Entonces, así pudimos ver el análisis de la edad, el análisis del peso y el análisis de la estatura. ¿Listo? Entonces, así como les decía,
nos indica qué tan dispersos son los datos y qué tan parecidas están las personas entre sí. Para el siguiente paso vamos a conocer el coeficiente de variación, pero siempre es importante saber que el coeficiente de variación lo vamos a manejar en porcentajes. Entonces es muy importante saberlo. Vamos a ver. De la misma manera tenemos las tres mismas muestras. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular este coeficiente se utilizó igual, tuvimos el promedio, la desviación media y la desviación estándar, como las vimos en el punto anterior. ¿Qué pasa? Para sacar el coeficiente de variación es importante conocer en este caso la fórmula. Ya una vez con esta información que sacamos anteriormente, entonces podemos ver como en esta que tenemos el promedio, la desviación media y la desviación estándar. Para el coeficiente de variación, como lo vemos aquí, necesitamos dividir la desviación estándar sobre el promedio que ya tenemos. Pero nos va a dar un número decimal. Ahora lo que hacemos es, en este caso, como la fórmula nos lo indica, es multiplicarlo por 100, porque como les decía, vamos a manejarlo como porcentaje. ¿Listo? Entonces, así lo hicimos con cada uno. Entonces, hablamos de que usamos la misma fórmula tanto para la edad, el peso, ¿cierto? Y para el coeficiente de variación de la estatura. ¿Qué podemos ver en la edad? Que se observa una variable mucho más dispersa. Hay varias diferencias entre sí. En el peso hay una variable media. Digamos que sí hay una gran diferencia, pero no es tan notoria. Y en el peso podemos ver que no hay mucho más cambio, por lo que las estaturas son muy parecidas. Esto demuestra que el coeficiente de variación es útil porque elimina las unidades de medida y nos permite comparar directamente la dispersión entre las diferentes variables. ¿Qué podemos ver en esta muestra? La edad presenta una mayor variabilidad, es decir, que hay una diferencia notable entre las edades de las 70 personas que analizamos. El peso también nos muestra una gran dispersión, aunque no tanto, y la estatura tiende a ser mucho más homogénea, es decir, los valores están muy entre sí. El coeficiente de variación nos permitió comparar estas variables de la manera más precisa y nos ayuda a eliminar las unidades de medidas, confirmando que la edad es la más dispersa en esta muestra y que la estatura es la más uniforme. Estas herramientas de estadística nos permiten conocer los valores promedio, pero también nos permiten entender qué tan consistentes son las variables dentro de una muestra de personas en este caso. Muchísimas gracias por su atención.